El Tribunal Supremo Electoral está comprometido con la población por un proceso electoral transparente y en paz. De esta forma, el Tribunal Supremo Electoral promete un proceso electoral transparente y que garantice el derecho de todas y todos a participar. Sin embargo, con sus acciones, el Pleno de Magistrados del TSE se contradice. Por la negativa de inscribir en la contienda electoral al binomio del MLP, organismos nacionales e internacionales señalan un proceso que amenaza con violar el derecho de los guatemaltecos a elegir. A través de diversas instituciones como la Procuraduría de Derechos Humanos, la Contraloría General de Cuentas y el Tribunal Supremo Electoral, aseguran que se ha obstaculizado la inscripción del binomio presidencial del partido Movimiento para la Liberación de los Pueblos, encabezado por Telma Cabrera y Jordán Rodas, y ha inscrito a partidos políticos vinculados con la corrupción y el narcotráfico. Ante la negativa de su inscripción en Guatemala, el binomio del MLP viajó a Estados Unidos. Una de las acciones que realizaron fue la visita a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, con funcionarios de la Organización de Estados Americanos, OEA. En dicha reunión alertaron sobre un posible fraude electoral. Se ve la clara violación a esa poca democracia que queda en Guatemala, la actitud que hasta hoy está en contra de nosotros como pueblos. Como resultado de esta reunión, el 3 de marzo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió un comunicado en donde llamó al Estado guatemalteco a garantizar elecciones libres y justas, e hizo un llamado a las autoridades judiciales competentes a conocer los recursos presentados para garantizar los derechos políticos y actúen en apego al marco normativo y los estándares interamericanos. De igual forma, ante esta entidad internacional acudió Roberto Arzú, candidato a la presidencia por el partido Podemos, alertando también de un fraude electoral perpetrado por el Pacto de Corruptos en Guatemala. Hoy ya se está haciendo un fraude electoral en Guatemala, un fraude electoral moderno en donde ya no es quemando urnas o robándolas, sino que es descalificando candidatos que están en contra de ese sistema que realmente hoy tiene cooptadas las instituciones. Además, Cabrera y Rodas se reunieron con migrantes guatemaltecos radicados en ese país para hablar de la importancia del empadronamiento tanto en Guatemala como en el extranjero para ejercer el derecho del voto durante las elecciones generales 2023. Jordán Rodas también se reunió con funcionarios del Departamento de Estado y congresistas demócratas y republicanos. Según el candidato a la vicepresidencia y encuestas realizadas, de participar el binomio del MLP en las elecciones, tiene altas posibilidades de llegar a la segunda vuelta. Y si continúa el bloqueo para su participación, aseguran que esto sería un fraude de ley y democrático. Pero más allá del tema legal, que es muy técnico, estamos ante la imposición de las mafias, del Pacto de Corruptos, de la Alianza Criminal, de querer continuar, y se está erigiendo lo que es un régimen dictatorial. Ya no se habla de gobierno. ¿Por qué? Porque solo va a cambiar el rostro. Puede ser mujer u hombre, pero va a ser obediente a los que se creen en el país, los dueños de la finca, los que han desmantelado la institucionalidad pública, han medrado los recursos naturales, han enriquecido a costillas de los guatemaltecos. Por su parte, Juan Francisco Sandoval, ex jefe de la FESI y exiliado en Washington, cree que existe la posibilidad de un fraude y pone el ejemplo del documento del Pleno de Magistrados del Tribunal Supremo Electoral que circuló recientemente y en el que se dio instrucciones al secretario de ese órgano electoral para que agregara una circular y como un requisito adicional a los candidatos en una movida que Sandoval entiende como ilegal y destinada a bloquear al MLP. El cual no conocían los candidatos. Para verificar la autenticidad de la constancia transitoria de inexistencia de cargos, crearon un procedimiento sui generis, un procedimiento que lo que está haciendo es impedir la participación.
Por su parte, los magistrados del TSE niegan un fraude y la obstaculización al MLP. La circular no obedece sino únicamente a que tenemos que usar una herramienta a partir de que se aperturó la primera etapa electoral, fraude electoral por no permitir una candidatura. Estamos equivocados. Hay 1.400 candidatos que no pudieron inscribirse. Mientras tanto, el partido MLP continúa con la batalla ante las Cortes Nacionales para la inscripción de su binomio. Para Jordán Rodas, el fraude electoral que se llevará a cabo en las próximas elecciones en Guatemala ya es conocido tanto nacional como internacional. Desde Washington, D.C., para Prensa Comunitaria, Esli Melgarejo.